Todo lo que hacemos en la iglesia, todo, está aquí. Cada vez que yo agarro este libro, este santo libro, así es el libro, pero cuando yo abro este libro es que Dios les va a hablar. Libro, Dios. ¿Sí? Y Dios desde la mañana te empieza a decir a ti que te ama. Y que te ama con un amor que ni te habías imaginado cómo te ama. Y a veces traemos aquí en la mente que Dios nos ama, pero una cosa es saber que Dios te ama y otra cosa es experimentar el amor de Dios. Porque de Dios tenemos datos, pero no experiencias. Y en nuestra iglesia católica hemos caminado mucho con datos en la cabeza, pero con vacío en el corazón. Por eso, como dice el dicho que ustedes conocen, por eso los católicos estamos como estamos, por eso nunca progresamos. Porque traemos a Dios aquí cuando debemos de traerlo acá, una experiencia de vida. Y por eso caminamos a la iglesia que no sabemos ni para dónde vamos, ni para dónde vamos. Y este retiro es para que tú hagas conciencia de que el amor de Dios se experimenta, que te des cuenta que desde que antes de que tú nacieras ya Dios te amaba. Y caminamos los católicos faltos de amor. Y hemos perdido el tiempo durante muchos años de nuestra vida como católicos. ¿Por qué pues no podemos experimentar ese amor de Dios que dice que me ama desde un principio? Que desde que yo estaba en el vientre de mi mamá ya me amaba Dios ahí cuando estaba ahí. Ya me amaba Dios. ¿Por qué pues no he experimentado su amor? ¿Por qué mi vida no ha sido y no es como debiera de ser? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces viene el hermano y nos dice que por nuestra forma de vivir. Y muchos, tú y yo, no hemos experimentado el amor de Dios por nuestra forma de vivir. ¿Qué ha sucedido, pues? Cuando Dios nos hizo para que fuéramos felices. ¿Qué ha pasado con nuestra vida? Para que no nos faltara nada. ¿Qué ha pasado con nuestra vida? Pues el pecado, ya nos dijeron, ¿verdad? El salario del pecado es la muerte. Y hemos caminado en este camino hacia Dios como zombies. ¿Y saben cuáles son los zombies? Como zombies, sin saber a dónde vamos. Como dice el Papa Francisco, asustando a la gente. Los zombies asustan a la gente, ¿verdad? Nosotros como católicos asustamos a la gente, por eso la gente no se acerca, por eso la gente se va a otras iglesias, porque a nosotros, a los que nos creó Dios, a los que nos hizo Dios, a los que nos amó Dios, no podemos transmitir ese amor a los demás, porque no experimentamos su amor. ¿Por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Ahora hemos sido invitados para que nos encontremos con ese amor. Por eso Dios en su palabra, y en Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, tanto lo amó, o sea, el mundo eres tú. La Biblia dice, porque tanto te amó Dios a ti. Te dijeron en el primer tema que Dios te ama personalmente, pues así, tanto te amó Dios a ti. Que para que tú ya no siguieras viviendo como has vivido hasta ahora, te mandó a su Hijo. Dios encontró la solución. Y nos lo empieza a decir desde un principio en su palabra. Ahí en el libro del Génesis, vamos a ver un poquito en el capítulo 3, en el versículo 15. Dice que ahora les dijo el hermanito acerca de la serpiente, ¿verdad?
Pues esa serpiente siempre ha estado presente en la vida del hombre. Ese dice el catecismo. El pecado siempre ha estado presente en la vida del hombre. O sea, tú y yo somos pecadores. Ahí te va otra vez. El pecado del hombre siempre ha estado en el hombre. ¿Por qué? Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios para salvar al hombre que creó sin pecado y luego entró en pecado porque él hizo caso a qué? A la serpiente? Y le decía el hermano ahorita, vivimos en el mundo de la ¿qué? De la serpiente. ¿Qué tiene que hacer Dios para sacarnos del mundo de la serpiente? O sea, del mundo de las tinieblas para traernos al mundo de la luz. ¿Qué tiene que hacer Dios? Pues enviarnos a alguien. Y en ese alguien empieza a pensar Dios. Desde el libro del Génesis, ahí en el capítulo 3, el versículo, búsquelo usted, porque ya ve cómo somos, queremos que nos lo lean completo, ¿no? No le va a dar chance a que lea la Biblia, ahí en el capítulo 3, Génesis 3, a propósito, ¿quién trajo su Biblia? Le dijeron que no trajera Biblia, y que si la traía la guardara, ¿verdad? Entonces Dios ahí nos empieza a hablar y nos dice, no le hagan caso a la serpiente. Adán y Eva ahí somos tú y yo, para que nos quede bien claro, porque luego decimos, ay, Adán y Eva, no, Adán y Eva en la Biblia somos tú y yo. Que Dios nos ha estado hablando a través de estos años que hemos vivido, algunos más que otros, ¿verdad? Que Dios nos ha estado hablando y la serpiente por otro lado nos está hablando y en lugar de hacerle caso a Dios, le hacemos caso a la serpiente. Eso es el pecado. Lo mismito que hicieron Adán y Eva estamos haciendo nosotros. Que no quede bien claro, porque habemos gente que decimos, no hombre, yo no, tú también. Y qué bueno que lo pienses así, porque más te vale que pienses así. Ahorita está el padre ahí confesando afuera a unas personas. ¿Cuánto hace que no te confiesas? Pues que estás viviendo en el terreno de la serpiente. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué hace Dios? Que Dios siempre está pendiente de nosotros, porque es nuestro Padre, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Y mire, el Padre que es Dios se enfrenta a la serpiente. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? A ver, ¿qué hace Dios? Uy, me habían dicho que estaban mudos para allá, pero ya lo estoy comprobando. ¿Qué hace Dios? Dios siempre actúa, Dios siempre entra en acción. Tenemos un Dios que se preocupa por nosotros, que está al pendiente de nosotros y siempre va a entrar en acción. Nunca nos va a dejar solos, nunca nos va a dejar solos. Y esa es la prueba, que cuando la serpiente hace caer al hombre, Dios entra en acción. Y ustedes, como no han leído la Biblia, se lo voy a leer. Dios se encuentra con la serpiente y le dice, mira. ¿Cómo le dijo? A ver, ¿cómo le dijo? Mira. Le dijo, mira, ponme atención a lo que te voy a decir. Y así nos dice Dios todavía. Mira, pon atención a lo que te voy a decir. Porque muchos vamos a misa y no ponemos atención a lo que Dios nos dice. No le puedo traducir toda la Biblia porque me tardaría mucho tiempo y aquí dan mucha carrilla. Mira, le dice, mira, voy a hacer una cosa, dice Dios. Voy a poner enemistad entre ti, le dice a la serpiente, o sea, el diablo. Le dice, entre ti y la descendencia de una mujer. Mire, ya empieza a hablar ahí de una mujer. Desde el libro del Génesis. No le voy a hablar de quién habla, pero usted ya se imagina. Dice, voy a poner enemistad entre ti y la descendencia de una mujer. O sea, el hijo de una mujer. Se lo estoy traduciendo en la Biblia para que la entiendan.
Sí, porque a veces los católicos es que no leo la Biblia porque no le entiendo. Ese es un dicho del diablo, que los católicos se crean que no lean la Biblia porque no le entienden. Pues ¿para qué va a salir sabiendo Biblia? Eso le dice pues Satanás, Dios a Satanás: mira, te metiste con mis hijos, le estoy traduciendo la Biblia para que lo entiendan. Te metiste con mis hijos y así no se van a quedar las cosas. Vas a ver lo que va a pasar. Una mujer va a dar a luz a un hijo y ese hijo te va a pisar la cabeza. Imagínense, desde ese entonces Dios anunció a Satanás que alguien que iba a nacer de una mujer le iba a pisar la cabeza. Wow, eso pasó desde el paraíso. ¿Usted sabía eso? Que Dios intervino luego por usted. Y entonces pues ya ahí el diablo empezó a temblar, porque para vérsela con nosotros tiene que vérsela primero con el hijo nacido de una mujer. Más adelante, allí en el libro de Isaías, en el capítulo 7, en el versículo 14, ¿se va a acordar cuando se ve aquí? Isaías, capítulo 7, versículo 14. Los profetas anunciaban lo que Dios quería a su pueblo. Entonces el profeta lo que hace es repetir lo mismo que Dios dijo en el Génesis, lo mismo, ¿sí? Fíjese lo que dijo el profeta Isaías, ponga atención. Isaías 7:14 dijimos, ¿verdad? Fíjese lo que dijo Isaías. Dios ha querido darles a ustedes una señal. ¿Qué nos quiere dar Dios a nosotros? Una señal. Cuando ahorita que ustedes decían, un tal baño, le tuvimos que dar una señal, ¿verdad? Sí. Sí, nosotros debemos entender las señales que habla Dios a través de su palabra, ¿sí? Y entonces dice Isaías, Dios va a darles una señal. ¿A quién le va a dar Dios una señal? Primero se la dio al diablo. ¿Y luego a quién se le va a dar? A ustedes. La señal se las va a dar a ustedes. ¿Cuál es la señal? Ahí le va, ponga atención, porque luego salimos de los retiros y luego, ¿qué fue lo que dijeron ahí los pastores? ¿Qué fue lo que dijeron? No, pues quién sabe qué dijo. No sé qué. Ponga atención a la palabra de Dios. Entonces dice el profeta Isaías, Dios nos ha querido dar una señal. Esta es la señal, pongan atención. Una virgen va a quedar encinta. Lo mismo que dijo Dios en el Génesis, ¿verdad? Que la descendencia de una mujer, ¿verdad?, le iba a pisar la cabeza a Satanás, ¿verdad? ¿Qué es eso? Entonces los profetas solo decían lo que Dios ya había dicho. Y entonces una señal les voy a dar. Una mujer quedará encinta. Hay traducciones que dicen una doncella quedará encinta. Hay otras traducciones que dicen una virgen quedará encinta. O sea, va a quedar embarazada, para que la entiendan, ¿sí? Una mujer. Ella empieza a anunciar otra vez a una mujer, ¿verdad? Ya se están dando cuenta de quién está hablando Dios, ¿verdad que sí? Bueno, dice, una mujer va a quedar encinta y tendrá un hijo, y ese hijo se le va a llamar Emanuel. ¿Que cómo se le va a llamar? Emanuel. Y luego dice, y Emanuel quiere decir que Dios, el que va a nacer de esa mujer, todavía no dice cómo se llama esa mujer. El que va a nacer de esa mujer, ese, se va a llamar Emanuel. Y ya todos sabemos, ¿verdad?, que Emanuel quiere decir Dios con nosotros, ¿verdad?
O sea que desde entonces Dios está ¿con quién? Dígalo fuerte, ¿con quién está Dios? Con nosotros. Un Dios que nació ¿de quién? De una mujer, de una virgen. Wow, Dios siendo Dios se encarnó en una mujer para hacerse como nosotros. ¿Para hacerse como quién? Para que lo viéramos, se hizo como nosotros para que lo viéramos. Porque iba a venirnos a revelar cómo era nuestro Padre. Preséntenos al Padre, le dice uno de sus apóstoles. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Para eso vino Jesús, para revelarnos quién era el Padre. ¿Sí? ¿Le está quedando más o menos claro? Porque somos católicos y pasamos nuestra vida ignorando todo eso. Entonces, eso dijo el profeta, ¿qué? ¿En qué capítulo? ¿En qué versículo? Para que lo lea en su casa. Porque a veces tenemos la Biblia para espantar a los hombres, ¿verdad? Los malos espíritus. Así la abrimos y luego dice en el nombre del Padre y del Hijo y espanta todo. ¿Sí? Los primeros espantados son uno. Ve la Biblia y se espanta uno. ¿Eh? La Biblia es para que la lea, para que se acerque, no para que se espante. Y muchos católicos vivimos espantados de la Biblia, por eso no la leemos. Más adelante, pues, ya vamos pasando que los profetas hablaban de parte de Dios y decían lo que Dios les decía. Esto ya vino y nos anima, pues, Isaías, ¿verdad? Toda la palabra de Dios, todo el evangelio es para animarnos, no para desanimarnos, es para darnos ánimo. Entonces, imagínense, el pueblo que estaba sometido, viene Isaías y entonces va a venir alguien. Alguien nacido de una mujer. Eso se comentaban todos. ¡Ey! Aliviánense, salgan de ahí de donde están, porque va a venir alguien. Y entonces todos estaban preparados para recibir a ese alguien. Por eso era el esperado, era el Mesías. Aquellos estaban emocionados esperando que llegara. Ahí en Mateo 1:21. Uno tiene que saber más o menos dónde están los libros en su Biblia. Mateo 1:21 dice lo siguiente. Le dice un ángel a José, no tenga miedo, no tenga miedo. María va a dar luz a un hijo. Ahora sí, ya cómo se llama aquella mujer que se anunció desde el Génesis y luego Isaías lo dijo y algunos otros profetas. Ahora sí se le está dando un nombre a esa mujer. Ponga atención. ¿Sí? No tenga miedo de tomar por esposa a María. ¿Cómo se llamaba esa mujer? María. ¿Ya está entendiendo que María está anunciada desde un principio? Hoy no me toca hablar de María, voy a hablar de la descendencia de María. ¿Están agarrando la onda? Digo, a los jóvenes y a los viejos, porque los jóvenes no porque estoy joven y los viejos no porque yo estoy viejo. Porque pues allá andamos siempre. La palabra de Dios es para todas las edades. Para todas las edades. Y entonces pues aquella noticia tan hermosa de que una mujer iba a tener un hijo y ese hijo que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y que ese hijo que iba a estar entre nosotros, iba a vivir con nosotros y lo ha cumplido en la Eucaristía, siempre está con nosotros. Lo que pasa es que nosotros no estamos con Él. Pero eso es plática para otra ocasión cuando me toque hablar de la Eucaristía. Ojalá y un día me inviten para darles una platiquilla de esas. Entonces, Mateo 1:21 en adelante. Y le tendrá un hijo esa mujer virgen antes
y después del parto. Y después le platico de eso. No tengo mucho tiempo. Entonces tendrá un hijo y le podrás, a este ya no le va a llamar Emanuel, ¿a este cómo le llama? Jesús. ¿Cómo dice que le va a llamar? Jesús. Y Jesús, cuando un papá le ponía nombre a alguien, es porque ese alguien tenía una misión. ¿Y por qué le puso Jesús? ¿Por qué no le puso como sea? ¿Por qué le puso Jesús? Porque Jesús tiene en su nombre una misión implícita. Jesús quiere decir Dios salva. ¿Qué quiere decir Jesús? Dios salva. Otra vez, ¿qué quiere decir Jesús? Dios salva. Entonces, ese hijo de María y de Dios, ¿a qué vino aquí, a este mundo, a estar con nosotros? ¿A qué vino? ¿A qué? A salvarnos. No, pues están fregados. A salvarme. Pues este vato no se quiere salvar, pues allá, de unos grupos de amigos que son muy camaradas. A lo mejor él no se quiere salvar. Por eso vino a salvarme a mí. A salvarme a mí. Y a todos los que quieran ser salvados, porque la salvación es para todos. Pero muchos no la quieren, muchos la rechazan. Pero la salvación es para el que la quiere. Aquí hemos venido a decirte que si quieres la salvación, hoy la salvación entrará en tu casa. Y cuando la Biblia habla de tu casa, no habla de donde vives, sino tu casa. ¿Entrará a dónde? A tu casa. Tú has vivido mucho tiempo sin Jesús en tu casa. Qué triste, ¿verdad? Y así crecen nuestros jóvenes sin Jesús en tu casa. Porque no le abren el corazón a Jesús. Por eso nuestros jóvenes están como están. Por eso no progresan. Porque no le abren el corazón a Jesús. Por eso ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, ¿en cuál? Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, nos dice, porque no hay bajo el cielo otro nombre por el que nosotros podamos ser salvados. No hay, solo hay un nombre por el que nosotros podamos ser salvados. Y ese nombre es Jesús, el que nació de una virgen, el que se encarnó para que viniera a donde estábamos nosotros y que cuando lo viéramos, cómo vivió, qué predicó, cómo sufrió, cómo murió, nosotros pudiéramos encontrar la salvación. Es la única manera. La única persona, dice el catecismo, Dios buscó entre todas las personas y no pudo encontrar a ninguna más que a su Hijo Jesucristo. Mire nada más. Y a veces nosotros andamos buscando salvarnos de otras formas y de otras maneras. La Biblia es bien clara y dice que la única forma de salvarnos es aceptar a Jesús como nuestro Salvador. La única. Es que yo soy muy amigo de el líder de los jóvenes. Pues te fregaste. El único que salva y el único que te tiene que acercar con todo tu deseo, con todo, es a Jesús.
Si te acercas a alguien que no sea Jesús para que te salve, ya te fregaste. Al que te acercaste y a ti. El único que fue instituido por Dios para salvarnos es Jesús. Por eso Jesús quiere decir Dios salva. Y vino a salvar a los pecadores y a los enfermos. ¿Sí? O sea que si el tema anterior al mío no lo entendiste, también ya te fregaste. Porque el tema anterior debió dejarte bien claro que eres pecador. Porque Jesús solo vino a salvar a los pecadores. Si tú no, con el tema que oíste pasado, no te reconociste pecador, ya te fregaste. Jesús vino por los pecadores, pero no vino por ti. Si tú crees que no eres pecador. ¿Te queda bien claro también eso? ¿Te queda bien claro? Pero no quiero terminar mi tema. ¿Y qué dijo el Pepe ahí en el... Pues quién sabe qué diría. No, por eso soy bien claro en lo que predico, para que te quede bien claro, ninguna duda, para que tú ya resuelvas si te consideras pecador o no. Y la mayoría de los católicos no nos consideramos pecadores. Ahora apenas lo conocen, pero sale el padre Felipe con una banderita ahí. Se solicitan pecadores, se solicitan pecadores. Los está esperando ahí en el confesionario y nunca los ve por ahí. Y si nunca los ve por ahí, es que ustedes no se consideran pecadores. ¿Sí les queda bien claro? Si no se aparecen por ahí, es que ustedes no se consideran pecadores. Y si no se consideran pecadores, ya se fregaron. Como dice un párroco que conozco allá en El Paso, allá donde sirvo también, ya se fregaron. Porque Jesús solo va a salvar a los pecadores. No hay otro nombre bajo el cielo, aunque lo busquen. Es que mis compañeros de escuela ya se fregaron. Es que mis amigos del bar ya se fregaron, solo Jesús salva. Para que no te acerques a tus amigos, a tus compañeros. Cuando quieras tu salvación, busca a Jesús. No son tus amigos, eso con lo que tú sabes, viernes y sábados, tira rollo ahí. No, esos no te van a salvar. Esos se van a ir primero que tú, yo creo, para allá. Para allá. Y porque o es para allá o es para allá. Y el único que nos lleva para allá es Jesús. Para allá nos lleva la serpiente. Ahorita te dijeron terreno de la serpiente. O sea, tú tienes que decidirte, tú tienes que escoger. Dios no te va a presionar, no te va a hacer que hagas las cosas a fuerza. El aceptar a Jesús en tu corazón y en tu vida es decisión tuya. Para eso Dios te dio una voluntad, para que esa voluntad se someta a la palabra de Dios y no la palabra de Dios a tu voluntad. Que de eso vamos a hablar más adelante. ¿Está quedando claro? ¿Alguna duda? Levante la mano el que no ha entendido hasta ahora. Me encanta, esta semana hemos estado hablando de Timoteo. ¿Han ido ustedes a la misa? Hoy hemos estado hablando de Timoteo, un joven, era un joven Timoteo. Ustedes si fueron a misa, hubieran ido a misa, mire, habló de ustedes. Compórtense como deben de comportarse. Le habla hermosamente a Timoteo. ¿Por qué si los jóvenes católicos escuchan a Dios, por qué no se comportan como Timoteo? Porque se comportan como Timoteo.
Deben de aprender, por eso Dios pone a jóvenes también aquí en la Biblia, para que ustedes, a ver, ¿dónde habla de los jóvenes? Y vean cómo Pablo le habla a Timoteo hermosamente. Le dice cómo deben de vivir los que estamos en la iglesia. Esta palabra es vida. Esta palabra es vida. Y entonces, por eso Timoteo en una de sus cartas dice así, ahí le va, 1 Timoteo 1:15. Porque esto que les está diciendo Pepe Medrano, y Pepe Medrano dice lo que dice Dios. Porque esto que les está diciendo Pepe Medrano ahorita, porque luego van a decir ustedes, ay, que se lo decía a Timoteo. No te lo está diciendo a ti. Por eso es que también estamos como, ay, ¿qué me le dijo a Timoteo? Y si no hay un Timoteo aquí, pues ya se fregó el asunto. Te lo está diciendo a ti, tú eres Timoteo. ¿Sí? Dice esa primera carta a Timoteo en el capítulo 1, versículo 15. Es cierto, ¿qué dice? Es cierto. O sea, lo que dice en la palabra de Dios que es cierto, no es mentira, no es invento. Lo que dice la palabra de Dios que es cierto. Y si es cierto, necesitamos que creerlo porque es cierto. Y entonces dice, es cierto y digno, fíjese bien, de ser aceptado por ustedes. ¿Por quién debe ser aceptado? Otra vez. Por mí. Pues si a este vato no le interesa ya por mí. Siempre personalice la palabra de Dios porque es Dios el que le está hablando a usted. Por eso si no estamos, como dice el Papa Francisco en la alegría del Evangelio, dice que los católicos pasamos por 4 tentaciones cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Eso dice el Papa Francisco. ¿Cómo no conoce a los católicos, verdad? Sí, y entonces una de las tentaciones que dice que de las 4 que dice que pasamos, dice es que me hubiera gustado que hubiera venido fulanito porque Dios está hablándole a él. Dios te habla a ti. Dios abre su boca para hablarte a ti porque te ama. Por eso te habla a ti, porque te ama. Ya te lo dijeron en el primer tema. Y dice pues en la carta de Timoteo, ¿qué dijimos? ¿Capítulo qué? ¿Versículo qué? Es digno y de ser aceptado lo que Pepe Medrano les está diciendo ahorita. Que Cristo murió por los pecadores. Mire qué hermoso dice San Pablo. ¿Cristo murió por quién? Cristo murió por los pecadores. O sea, que Cristo murió por quién. Por mí. Eso, ahí la llevamos. Es digno de ser aceptado por todos nosotros. Que Cristo murió por los pecadores. Y el San Pablo ahí se apunta, dice, y el primero de los pecadores soy yo. ¡Oh! Porque él sabía que si se consideraba pecador, iba a ser salvado. ¿Qué necesitamos para ser salvados? Sentirnos ¿qué? Eso. Qué sabiduría en la palabra de Dios, ¿verdad? San Pablo dice, y el primero de los pecadores soy yo. Y cuando yo leí ese pasaje dije, pues yo el segundo. Yo no sé si tú quieras ser el tercero o el último, pero aunque seas el último, si te consideras pecador, entonces Jesús vino por ti. Porque Él no vino por los que están sanos. Él no vino por los que se creen que no son pecadores. Él vino por los enfermos. Porque en una de sus cartas ya San Pablo dice, porque donde hubo mucho pecado, hubo mucho perdón.
Si tú no te acercas al sacramento de la reconciliación es porque no has entendido que cualquiera que sea tu pecado, el sacerdote en persona de Cristo te va a perdonar todos tus pecados, los que sean. Entonces Jesús viene por los pecadores y por los enfermos. Jesús, dice uno de los profetas, llevaba nuestros dolores, nuestras enfermedades. Por las llagas de Jesús fuimos sanados. ¿Fuimos qué? Sanados. Por eso vemos tantos católicos enfermos, porque no hemos ido a Jesús, porque es el único que tiene poder para sanarnos. El mismo Pablo, lean a Pablo, a mí me encantan sus cartas, dice, por eso entre ustedes hay muchos enfermos, dice, ¿muchos qué? Enfermos. Y luego dice, le agrega ahí, muchos quejumbrosos. ¿Muchos qué? Quejumbrosos. Ay, como que está retratándonos a nosotros. Somos una religión de quejumbrosos. Nada más vamos con Jesús a quejarnos. Nunca vamos a alabarlo, nunca vamos a agradecerle, nunca vamos a bendecirle. Vamos a quejarnos. De ahí viene la palabra quejumbroso, de queja. Somos un pueblo quejumbroso porque no hemos encontrado en Jesús lo que Él es, la salvación, la sanación, la liberación. Eso es Jesús para todos nosotros. Si estás así es porque no has entendido que esa mujer permitió con su sí que Jesús viniera a estar con nosotros para sanarnos y para liberarnos. Tú estás enfermo, estás cautivo de lo que te decía el hermano, de droga, de alcohol, de odio, de rencor, de resentimiento, de todo lo que te puede tener enfermo. A eso vino Jesús, a eso pagó en la cruz por ti, para que ya no sigas cargando todo eso que no te deja vivir como un hijo de Dios. Él vino a sanarnos de todo lo que no nos deja vivir en paz. ¿De qué quieres este día? Que Jesús te libere. ¿De qué? ¿Qué te tiene prisionero? ¿Qué te tiene enfermo? ¿Qué te tiene triste? ¿Qué te hace sufrir? ¿Qué te hace llorar? De eso que de Él y tú sabes, de eso te puede liberar. ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? Es tu decisión. Es tu decisión. ¿Estás listo para ello? El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, un día le llevaron una película, la vio y cuando la estaba viendo se conmovió y dijo, así fue, así fue.
¿Cómo dijo San Juan Pablo II? Así fue. ¿Cómo? Así fue. No, yo no hice así. No, yo hice así. Así fue. A ver, ¿cómo fue? Así fue. Otra vez, ¿cómo? Así fue. Vamos a ver un pedacito de esa película. Y cuando usted vea esa película, ¿usted qué va a decir? Así fue. Así fue. Así fue. Porque si usted no cree que así fue, entonces de nada le sirvió. Siempre me dan carrilla con la luz y todo eso. Pero yo le estoy hablando a su corazón. ¿Ha quedado bien claro? A su corazón. Esto es un complemento. La predicación es la que toca el corazón. La predicación es la que cambia los corazones. ¿Cómo van a creer si no hay nadie que les predique? ¿Cómo? Dice el Señor. Uy, cuando entiendes eso te dedicas a predicar. Entonces vamos a ver un pedacito de la película. ¿Qué vamos a decir? Pero cuando usted diga que así fue, diga, así fue y lo hizo por mí. ¿Cómo va a ser? Así fue y lo hizo por mí. ¿Sale?